Hola a todos, soy el Dr. Dani. En esta oportunidad vamos a hablar de los huesos del miembro superior. Parte 1. Huesos del hombro. Bueno, para la bibliografía de este acápite vamos a utilizar Anatomía de Rubier, Latarjet, Moore. También contaremos con los atlas de Sobota, Yokochi, Magmin y también Netter. Muy bien. Los huesos del miembro superior se dividen en 4 segmentos: hombro, brazo, antebrazo y mano. Entonces, aquí tenemos al hombro, representada por la clavícula y la escápula; el brazo, representado por el húmero; el antebrazo, representada por el cúbito y el radio; y la mano, asimismo por los huesos del carpo, metacarpo y falanges. Muy bien, entre los huesos del hombro, cabe recalcar describir la cintura escapular, compuesta por la clavícula y la escápula. Entonces, aquí vemos que la clavícula está conformando la parte anterior y la escápula la parte posterior. Asimismo, está relacionada en el segmento anterior por el manubrio esternal y en la parte posterior relacionada por la espina, en este caso, por la vértebra torácica número 1. Bueno, hablamos de la clavícula. La clavícula, entonces, tenemos que saber ciertos parámetros, detalles importantes de cada hueso. Entonces, aquí vamos a hablar de un mnemotécnico que dice: lo sé por tu forma. Muy importante, ¿no? Como nos señala ahí, señalando al huesito: lo sé por tu forma. Entonces, ¿qué significará esto? La L, localización; la S de situación; la P de posición; la T de tipo y la forma. Muy importante recordar. Entonces, aquí vemos todos los parámetros ya desglosados de la clavícula, pero prácticamente es más teoría y vamos a describir por acápite para que sea su mejor entendimiento. Vamos a hablar por lo primero, la localización. La clavícula está localizada en la parte anterosuperior del tórax, como lo vemos aquí. Está situada entre el manubrio esternal y lo que es el acromión de la escápula. Su posición: debemos colocar medialmente la extremidad más gruesa. Como vemos aquí, en este primer dibujo, tenemos una vista superior y aquí una vista anterior. En la vista superior vemos que prácticamente parece igual a ambos extremos, pero viéndolo de forma anterior, evidenciamos que el segmento esternal es más grueso. Entonces, ese es el segmento medial. También debemos evidenciar las caras. Como vemos aquí en la vista superior, vemos una cara casi lisa, pero viéndolo en la parte inferior, vemos una cara ligeramente cóncava. Entonces, la cara ligeramente cóncava siempre va hacia abajo. Ahora, el borde convexo, como estamos viendo aquí, siempre debe estar dirigido medialmente, o sea, en la extremidad external. Tipo: este es un tipo de hueso largo, aplanado, de superior a inferior, y tiene una forma de ¿qué? De una S itálica, o sea, una S cursiva. Muy importante saber. Bueno, la clavícula, al ser un hueso largo, va a constar de las siguientes partes. Pero cabe recalcar, antes de describir ello,
su forma geométrica. Así va a ser más fácil entender las partes y las estructuras que vamos a describir a continuación. Entonces, la clavícula tiene una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior y una extremidad esternal o medial y una extremidad acromial. Muy bien. Ahora, para el mejor entendimiento, vamos a hacer una vista 3D sobre la clavícula. En una visualización 3D de la clavícula, podemos evidenciar en esta oportunidad la cara superior, donde en casi toda su extensión es ligeramente lisa. Por el contrario, viendo la cara inferior, evidenciamos que es ligeramente acanalada, producto de inserciones musculares que posteriormente vamos a explicar. Lo segundo que debemos ver es las extremidades. Tenemos una extremidad medial o esternal, una extremidad lateral o acromial o escapular también. Cabe recalcar que, evidenciando la extremidad lateral o acromial, vemos que es ligeramente plana. En una vista anterior, podemos evidenciar que tenemos una carilla articular plana, como podemos ver. Sin embargo, en la extremidad esternal, evidenciamos que la superficie articular es más grande, más voluminosa. Muy importantes datos. Entonces, tal como describía, una posición anatómica ideal para identificar la clavícula si es del lado derecho o izquierdo, podemos ver este borde que es convexo. Siempre debe estar en región medial. Entonces, con todos estos datos, podemos evidenciar que esta es una clavícula del lado derecho. Ya hemos visualizado una visión 3D de la clavícula. Ahora vamos a pasar a describir las estructuras que componen cada una de sus partes, asimismo salientes óseos, como también inserciones ligamentarias y o musculares. En esta visión tenemos una vista superior de la clavícula. Como habíamos mencionado, es ligeramente lisa, muy importante. Vamos a describir los bordes. En el borde anterior tenemos dos inserciones musculares. En la parte medial, el pectoral mayor. En la parte lateral, el músculo deltoides. En el borde posterior, tenemos en la parte medial el esternocleidomastoideo y en la parte lateral el músculo trapecio. Para recordar estos segmentos y estas inserciones musculares que son muy importantes y que frecuentemente se preguntan, tenemos dos mnemotécnicos, como estamos viendo. Vemos aquí la primera figurita, este hombrecito que nos haga recordar el nombre de pedo. ¿Qué significa qué? Pectoral mayor y deltoides. Recordar. En la parte posterior tenemos a este otro personaje que nos va a ayudar a recordar las inserciones del borde posterior. El ET, que incluso sacaron una película. Muy importante recordarlo. ET para nosotros va a significar esternocleidomastoideo y trapecio. Aquí tenemos una vista de la cara inferior de la clavícula, describiendo los diferentes segmentos de medial a lateral. Tenemos
la impresión del ligamento costoclavicular, donde se va a insertar el ligamento costoclavicular. También tenemos el surco del músculo subclavio, donde en su centro se va a alojar el agujero nutricio del hueso. También tenemos la impresión o tuberosidad del ligamento coracoclavicular, que va a estar compuesto por dos partes. En este segmento, cerca del borde, cabe recalcar el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea, donde se van a alojar los ligamentos conoideo y ligamento trapezoideo, que lo vamos a describir posteriormente. Hablando un poquito de las extremidades. Como habíamos visto, ya hemos visto las partes del hueso, la cara superior, la cara inferior. Ahora vamos a hablar de las extremidades. Tenemos la extremidad external, que habíamos dicho que es más voluminosa. ¿Ya? Esta va a ser esta que la vemos aquí, tanto para el manubrio del esternón como también para la primera costilla. Esta va a ser un tipo de articulación en silla de montar. Recalcar, vean aquí, una silla de un caballito. En el segmento lateral tenemos la cara articular acromial, que va a ser una articulación plana, ¿ya? Cosas que debemos recalcar aquí y debemos recordar. La extremidad external es un tipo de articulación en silla de montar, como lo vemos aquí. Que en otro tema vamos a describir cuál es su mecánica y sus movimientos. Bueno, algo para un poquito no aburrirnos. Aquí el primer personaje que nos dice: estoy en una terapia para quitarme las ganas de beber y me va muy bien. Pero aquí el otro personaje nos dice: pero si estás bebiendo una cerveza. El otro nos dice: sí, pero sin ganas. Bueno, un poquito para divertirnos, ¿no? Vamos con el siguiente hueso, la escápula. De vuelta a nuestro amigo que nos señala, ¿no? Lo sé por tu forma, ya sabemos. Localización, situación, posición, tipo y forma. Como habíamos visto, cada uno desglosando, pero vamos a explicar para que sea entendible. La localización. La escápula o las escápulas están ubicadas en el segmento postero superior del tórax, como estamos viendo aquí, situada a la altura de las primeras 7 costillas. ¿Cuál será su posición? Debemos colocar adelante la cara cóncava. Abajo esta punta, como la vemos, es una punta redondeada. Lateralmente, esta cara articular coronada con dos salientes óseos. O sea, coronada, ¿qué quiere decir? Como corona. ¿Ya? Las dos salientes óseos. Como estamos viendo aquí. 1 y 2. Entonces, bajo esta posición anatómica, podemos decir que esta es una escápula del lado derecho.
estructuras óseas. En una visualización 3D de la escápula, aquí podemos evidenciar, primeramente, la cara cóncava, que tiene que estar dirigida anteriormente. El borde redondeado inferiormente. La cara articular, coronada con los dos salientes óseos, lateralmente. Veamos, esta es la escápula. Es una vista lateral. Vean, el primer saliente saliendo hacia adelante y el otro saliente hacia atrás. Demos otro girito. Muy bien, ¿ya? Véanlo. Este es el saliente que les describía. Vean. Es de forma triangular. ¿No ven? Su borde anterior unida a lo que es a la cara posterior de la escápula. Su borde posterior libre. Y su borde lateral se va a unir con el borde posterior para formar este saliente óseo aplanado, denominado el acromión. Ya hemos evidenciado una visualización 3D de la escápula, hemos identificado las estructuras y hemos conocido cómo es la escápula. Ahora vamos a empezar a hablar de sus estructuras propiamente dichas. Muy bien, en la cara anterior tenemos la fosa subescapular, donde se va a alojar e insertar en estas crestas salientes que pueden ser de 3 a 4, el músculo subescapular. Lateralmente vamos a tener un saliente redondeado denominado el pilar de la escápula. En el borde superior tenemos esta estructura que está entrando en el borde, que se lo denomina escotadura de la escápula o escotadura coracoidea, donde va a circular el nervio supraescapular. Ojo, el nervio supraescapular, que siempre se pregunta. Medialmente se va a insertar el músculo omoioideo. En el borde medial, en el segmento anterior, porque también vamos a ver una estructura en el segmento posterior. En esta oportunidad, en el segmento anterior, todo esto lo que vemos va a ser la inserción del músculo serrato anterior. En el borde lateral vamos a evidenciar el tubérculo infraglenoideo. ¿Para qué? Que se va a insertar la cabeza larga del músculo tríceps braquial. En el borde medial, ya hace rato habíamos hablado en el segmento anterior, ahora vamos a ver en el segmento posterior. Tenemos la inserción del músculo romboides menor, el romboides mayor. Muy bien. En la cara posterior de la escápula, evidenciamos que tenemos este saliente, denominado la espina de la escápula, la que hace rato habíamos estudiado, que es una forma triangular. Este va a dividir el borde, en este caso la cara posterior de la escápula, en dos segmentos. 1/3 superior y 2/3 inferiores. En el 1/3 superior se la denomina la fosa supraespinosa, donde se va a alojar el músculo supraespinoso. En la fosa infraespinosa se va a alojar el músculo infraespinoso en los ramilletes y salientes óseos que vemos aquí. También se va a alojar el músculo redondo menor por arriba y redondo mayor por abajo. Cabe recalcar algo muy importante. En el borde medial habíamos hablado de los romboides. Y aquí estamos hablando de los redondos. Una forma para acordarse. El menor siempre va arriba. Vean aquí. Romboides menor arriba y romboides mayor abajo. En esta parte.
redondo menor arriba y redondo mayor hacia abajo. Es una forma para acordarse. Muy bien. Aquí tenemos la espina de la escápula. Como habíamos dicho, tiene una forma triangular. En el borde anterior se va a relacionar con la cara posterior de la escápula. El borde lateral se va a relacionar, se va a aplanar y se va a unir con el borde posterior que es libre para formar el acromión. En el borde posterior libre tenemos un saliente, véanlo aquí, que es el tubérculo deltoideo. Muy bien. Entonces, en este segmento y el tubérculo deltoideo, todo este segmento que vemos aquí va a servir para la inserción del músculo deltoides. Es el labio inferior. En el labio superior se va a insertar el músculo trapecio. Aquí es donde evidenciamos claramente que habíamos ayudado ya, visto en una visualización 3D, tenemos la espina de la escápula, donde se va a aplanar y este aplanamiento del hueso y saliente se lo denomina el acromión. Bueno, hablamos de los ángulos. En el ángulo superior se va a alojar el músculo elevador de la escápula. En el ángulo inferior van a estar los fascículos del músculo dorsal ancho. Y en el ángulo lateral vamos a tener primero el cuello de la escápula. Viendo una visualización anterior, tenemos aquí el cuello de la escápula. También vamos a evidenciar la parte o la carilla articular, denominada la cavidad glenoidea. Ahora, en la parte de arriba y en la parte de abajo, también va a haber unas pequeñas tuberosidades. En la de arriba es la denominada la tuberosidad supraglenoidea. Y en la parte de abajo, la tuberosidad infraglenoidea. La de arriba va a servir de inserción para la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Y la parte inferior, el tubérculo infraglenoideo, va a servir para la inserción de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Ya no se olviden, bíceps arriba, tríceps abajo. Ahora, ya habíamos mencionado ya el primer saliente óseo, que era el acromión, ya habíamos hablado. Ahora vamos a hablar de este segundo saliente en forma de dedo semiflexionado, la apófisis coracoides. La apófisis coracoides va a tener dos segmentos, un segmento vertical y un segmento horizontal, que sí vamos a describirlo. La apófisis coracoides, entonces, en su segmento horizontal, en la cara superior, se va a insertar el ligamento coracoclavicular. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado en la clavícula, que tenía dos partes, el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea. Pues desde ese segmento hasta esta apófisis coracoides, ahí es donde va a llegar el ligamento. Veámoslo. Vean, aquí tenemos ligamento conoideo, ligamento trapezoideo. Muy bien. También en el borde lateral, que es este de aquí, se van a insertar dos ligamentos. La impresión de dos ligamentos. El ligamento coracoacromial, o sea, la coracoides con el acromión, y el ligamento coracohumeral, que se va a relacionar con el húmero. Veámoslo. Vean. Ligamento coracoacromial, el ligamento coracohumeral, que cuando hablemos de ligamentos y articulaciones los vamos a describir más a detalle. Muy bien. En el borde medial se va a insertar un músculo, como lo estamos viendo aquí. Es el denominado el pectoral mayor. En el vértice también se van a insertar dos músculos. En este caso, la cabeza corta del músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial,
que la literatura varía respecto a este segmento, porque unos nos dicen que se van a insertar de forma en sitios diferentes, pero también otra literatura nos establece que se insertan ambos de un tendón conjunto en el vértice de la apófisis coracoides, el denominado el tendón coracobíceps, que está ubicado en el vértice de la apófisis coracoides. Y veámoslo. Ven aquí, la apófisis coracoides. Vean este músculo, qué hermoso. El pectoral menor. Y del vértice salen los dos músculos. Aquí, el coracobraquial y el músculo bíceps braquial, la cabeza corta. Muy bien. Un mensaje. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Si disfrutaron de este tema tanto como yo, no se olviden de dar me gusta y pinchar al botón de seguir, que muy pronto estaremos subiendo la segunda parte. Muchas gracias.